Bienvenidos a Santos en Entrenamiento, el programa donde podemos crecer cada vez más unido a nuestro Señor, aspirando por la santidad. Hoy vamos a tener tremendo programa porque es la fiesta de Santa Mónica, así que feliz fiesta de Santa Mónica, Iris. Muchas gracias, un ejemplo enorme para todas las que hemos sido, somos mamás, ¿no? Por gracia y regalo de Dios. Yeah. Así que una santa a la que tenemos que tener muy presente todas las que somos mamás. Sí, y como siempre hemos dicho, los programas de Santo Entrenamiento es una mezcla de todo, ¿no? La idea no es hablar de los santos como que para admirarlos y aplaudirlos, decir, oh, qué bárbaro eres, te felicito por ser tan buena gente. No, sino que también lo que sirve es para aspirar y decir, oye, ellos pudieron luchar con esto, yo también. Claro, hay algunos que dirán, vamos, Santa Mónica, estamos hablando que nació en África, como el certo al norte de África, en el año 332. ¿Qué tendrá esta mujer que enseñarme, no? Pero vamos a ver que muchísimo, ¿no? Entonces, hoy, a medida que hablemos, yo creo que no es coincidencia que cae perfectamente el día de su fiesta. Así que nada más vamos a hablar de ella, pero también qué prácticas podemos hacer para que durante la semana nos acordemos de su ejemplo. Bueno, ¿tú habías escuchado antes hablar? ¿Cuándo escuchaste hablar de Santa Mónica? Estoy pensando eso yo también. Bueno, realmente creo que la mayoría de gente, uno primero escucha de San Agustín. Ya. Uno como que escucha de San Agustín, su vida de conversión y todo. Y es hasta después que se da cuenta el por qué. Es verdad. Este gran santo tuvo esa conversión y esa mamá que cómo estuvo luchando, ¿no? Tal vez ella no es tan conocida. Yo a muchísimas personas chinas que están teniendo problemas con sus hijos y todo, les hablo, o con sus esposos también, ¿no? Les hablo de Santa Mónica y no tienen ni idea quién es ella, no la conocen. Yeah. Pero si les hablo de San Agustín, pues saben quién es, ¿no? Entonces creo que primero fue conocer a San Agustín y irme dando cuenta de, wow, la gran mamá que tuvo y cómo intercedió por él. Sí, que es importante. Tienes toda la razón. Yo creo que yo aprendí de ella a través de San Agustín, que por cierto, hoy hablaremos un poco de San Agustín porque obviamente su vida está mezclada, pero tenemos 2 programas extraordinarios de testimonio de San Agustín y el testimonio de conversión de Joel de Loera. Y es espectacular, así que si pueden búsquenlo, Santos en Entrenamiento. Eran 2 partes porque era tan intenso su testimonio. Y por eso digo, me encantan los santos, porque uno lee de San Agustín y dice, wow, qué testimonio de conversión. Pues ves la vida de Joel de Loera y te quedas impactado que Dios es el mismo Dios, así que las gracias que están disponibles en esa época todavía están con nosotros. Bueno, vamos a hablar un poquito de quién fue Santa Mónica. Mi papá siempre se ríe porque dice que desde que soy consagrada ya él perdió su nombre, entonces ya no es tanto José Briceño, sino el papá de la China. Y creo que le pasa mucho a Santa Mónica, que pobrecita no es Mónica, sino es la mamá de Agustín. Pero lo lindo es que sus fiestas están una tras de la otra, ¿no? Entonces primero Santa Mónica y después el día siguiente San Agustín. Bueno. Nació en Tagaste, que es África del Norte, lo que ahorita es Algeria, ¿no? En el año 332. O sea, estamos hablando al principito de la iglesia. Y la verdad es que en esa época no es que mucha gente, o sea, se estaba difundiendo el cristianismo, pero no es que estaban por todos lados, pero ella sí, o sea, ella creció en la fe, le pusieron una tutora que parece que era muy exigente con ella. Entonces ella tenía la fe, pero cuando era joven, como era típico en la época, la casaron con un pagano romano, ¿no? Llamado Patricio, que parece que él y la suegra, tenían, la mamá de él, ¿no? Tenía un temperamento violento. Entonces, yo no sé en tu experiencia también con amistades, a veces es difícil, porque no fue tu caso, pero a veces es difícil las personas que viven la fe, casarse con alguien que no lo comparte, de ninguna manera. Entonces, claro, ese problema de yo quiero ir hacia acá, pero el otro va hacia acá, o ni siquiera las virtudes, porque decían que él no la pegaba, pero era muy temperamental, ¿no? Eso con tus amigas que se han casado, ¿has visto eso? O sea, cuando hay problemas, tienes muchas amigas católicas, pero quiero decir, o sea, el problema a veces de no casarse con personas de quizá la misma fe o mismo temperamento, porque creo que es importante también. Veo con Ulises, ¿verdad? En nuestro matrimonio es que a veces lo que uno hace por Cristo parece una locura, pero es una locura que entendemos el uno el otro, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Pero obviamente, pues sí, he visto de algunos matrimonios en donde él no le entiende a ella o ella no le entiende a él. Y lo bello del matrimonio es que se tiene que sacar lo mejor de uno, o sea, uno tiene que morir por la otra persona y dejar que el otro muera por uno también, ¿no? Claro. De cierta manera.
Y bueno, a veces en los matrimonios, incluso donde son católicos, pero tal vez el esposo no ha tenido una conversión verdadera, o a veces es la esposa que no quiere perseverar. No solamente tienen que ser, paganos, ¿no? Así como en este caso, sino que personas que no están enamorados de Jesús y que no quieren alcanzar el cielo y que realmente pues les es relativa a la fe, que se sufre mucho. La persona que está deseando seguir al Señor sufre muchísimo viendo la indiferencia de los demás en casa, viendo que por más que tratan ser ejemplo, los demás no se convierten o lo tratan mal, lo insultan. Eso creo que es bastante común en nuestras familias, en donde no se apoya el que alguien quiere hacer bien, sino que más bien se le hace burla, se le hace chiste, la santurrona, ahora tú ya crees que es santo, o sea, como que eso pasa bastante. No, es un buen punto, no necesariamente hay que ser pagano, pero uno vive un retiro, está más encendido y quiere vivir distinto, pero claro, ¿qué va a motivar a este pagano romano a cambiar, a morir por el otro si no es ni siquiera su cultura? La cultura romana era puro placer. Bueno, entonces en este ambiente a lo que va es que nace y crece Agustín, también tenía un hermano y una hermana. Entonces crece en este ambiente, la mamá por más que sea, en esa época se bautizaban bebés, claro, pero quizás a veces era más común que fuera más adulto, entonces ella desesperada para que su esposo se convirtiera, para que la suegra se convirtiera, para que su hijo se convirtiera. Estaba leyendo que él le dio una enfermedad o algo a Agustín y casi lo bautizan porque era esta idea de me bautizo en el momento de la muerte. Porque en ese momento ya como que cometí todos los pecados, el bautizo me perdona mis pecados y chao. Entonces era esperar hasta el último momento. Es terrible, obviamente. Casi no intenten eso en casa. No, porque miren, esto es un comentario aparte, la última vez hablamos del bautizo, pero si tú dices para después, aunque en tu mente tenés una intención de que claro que sí, lo que estás decidiendo ahorita es que no. O sea, un futuro sí, es un presente no. Entonces ten cuidado, porque si te mueres con un presente no, es un problema. Entonces bueno, ella quería bautizar a San Agustín, parece que Patricio dijo que sí, pero se mejoró y se acabó todo. Entonces, lo que resulta es que tanto Patricio como ella ven que Agustín es sumamente inteligente. Mira, hay todo tipo de santos. Hay santos discapacitados, hay santos sencillos, humildes, y hay santos que son genios. En este caso, San Agustín realmente era uno de estos genios. Y el papá súper contento porque veía el potencial, ¿no? De su hijo. En retórica, es decir, o sea, en debatir, en hablar, en todo esto. Entonces, luego lo van a mandar para la capital para que pueda aprender, para que pueda salir. Y Mónica, por más que estaba contenta, le desesperaba porque ella veía que lo más importante es la parte espiritual. Yo sé que hemos hablado de esto, Iris, pero me parece importante porque en nuestra cultura ahorita lo más importante es la parte académica. Es importante, o sea, hay que poner lo mejor de sí y hay que estudiar, sí, pero yo no creo que ha cambiado nada desde el año 332, de que el papá lo más importante era que el hijo fuera lo más inteligente, pero no era el caso de Mónica. ¿Cómo lo ves tú como mamá? Bueno, es que es lo bello de los santos, lo bello de la fe, que podamos estar tantos años después, y es como que la misma idea, ¿no? Hoy en día muchos papás que de eso se trata. Desde pequeño, vas a ir a la universidad, tienes que ir a la universidad. Todo lo que ella no dice, tú lo tienes que hacer. Si yo trabajo hacia afuera, trabajo tanto, es para que tú no tengas que hacerlo, ¿no? Como que los niños van creciendo con esta idea que lo más importante es ir a la universidad, graduarse, tener un buen trabajo, ¿no? Y si después cuando están grandes y el trabajo, bueno, ir a la misa el domingo no les resulta, pues no van, porque la meta era agarrar un buen trabajo, ¿no? O bueno, si van a la universidad y ya pierden la fe, la meta era ir a la universidad, no mantener la fe. Entonces sí, a veces cometemos ese error de que obviamente pues tenemos que trabajar para poder sobrevivir y tener, bueno, lo que necesitamos, ¿no? Nuestras casas y todo, pero no tiene que ser lo más importante en la vida de nosotros. Y esto es bonito, este es un ejemplo que tenemos que seguir de Santa Mónica. Enseñarle a nuestros niños de pequeños, que tal vez no todos tienen las mismas capacidades, incluso, ¿no? Sino que lo más importante es hacer la voluntad de Dios. Y yo así le digo a mis niños, tal vez te va a llamar a ser doctor, tal vez te va a llamar a ser mamá o papá, tal vez te va a llamar a trabajar en construcción como tu papi, o tal vez te va a llamar, o sea, le doy diferentes opciones, ¿no? De carreras eventualmente. Pero en lo que sea que hagas,
tienes que seguir la voluntad de Dios y lo importante es tener tiempo para la familia y todo esto, ¿no? Así que hay que ser así pues como Santa Mónica y enseñarles lo más esencial. Yo creo que es muy importante. Nosotros hemos sido bendecidos en esta comunidad, que hay muchos chicos de esta propia comunidad que cuando han decidido ir a la universidad, se han dado la tarea de buscar, okay, en cuál universidad puedo vivir mi fe, ¿no? No tan solo pues no es tan antagonista la fe, sino puedo realmente vivir la fe. Entonces, sí hay universidades donde eso se puede hacer. Pero yo veo tantas personas que los hijos muy brillantes, pero se pierden, ¿no? Entonces, con esto quiero decir, o sea, ella estaba clara, sí, okay, mi hijo es brillante, pero eso no me satisface, ¿no? A los 17 años, cuando él tiene 17 años, se muere su papá, pero bueno, él está en Cartago, empieza a, obviamente, alejarse de la influencia de su mamá. Y nada, se empieza a meter lo que se llama una secta maniquea, que es una filosofía un poco extraña, que hay como un Dios del bien, el Dios del mal, entonces todo esto. Pero acuérdate que él era muy inteligente, entonces él no va a ser alguien como que le interesa, sino le interesa y lo enseña y tiene seguidores y él es así, ¿no? Y la mamá desesperada, o sea, ya tiene años rezando por él, rezando y rezando, rezando. Por cierto, cabe destacar, se me olvidó decir, que cuando muere el esposo, o sea, de tanto su insistencia, tanto su buen ejemplo, en el momento de su muerte sí se bautiza. O sea, que bendito sea Dios. Pero ella estaba realmente angustiada. Como decía, no le interesaba todos los honores que recibía su hijo, más bien le daba miedo. Sí. Más bien le daba miedo, ¿no? En una parte, yo a veces he pensado, cuando era joven, no sé tú, pero cuando era joven yo creo que todo niño, no sé tú, pero crece con querer fama, ¿ok? Yo me acuerdo que salió la película de las Spice Girls, ¿ok? Porque soy más vieja que tú, pero las Spice Girls eran las chicas que cantaban. Y me acuerdo perfecto con mi mejor amiga Mariana, viendo eso en la película, saliendo y llorando, porque nosotros tenemos que ser famosas. O sea, era como que era la meta. Y ahorita digo, ay, gracias a Dios. Sí. Gracias a Dios, porque no ve tanta gente que se dio por esa ruta y se pierde completamente, ¿no? O sea que la fama, eso no le interesaba a Mónica, ¿no? Y rezaba mucho. Y fue bello porque luego un sacerdote amigo le decía, tranquilo, o sea, un obispo le decía, tranquila, es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas, porque ella lloraba, ella sacrificaba, ella se preocupaba, te dan el buen ejemplo, persistía. Vamos a ver que hasta a veces le molestaba a San Agustín, porque ella estaba como que detrás de él, ¿no? Bueno, la cosa es que él a los 20, por cierto, él tiene una vida un poco desastrosa, con mujeres, o sea, vive con mujeres, tiene un hijo fuera del matrimonio, o sea, tiene una vida pagana, o sea, una vida pagana. Bueno, a los 29 años decide irse a Roma. Y es cómico porque cuando lo lees, Mónica iba a ir con él. Y él dirá, Entonces le hizo, decimos en Venezuela, un chanchullo, una mezcla ahí. Y él le dijo, sí, mañana voy a ir a este barco. Pero la cosa es que se fue sin ella. La abandonó. Y ella no se quedó. Y ojo, no es que, por ejemplo, tú te vas a El Salvador y yo sé buscarte en El Salvador. O sea, imagínate en un barco a saber dónde en Roma, o sea, cómo carrizo es, ¿no? Pero lo bello es que ella le sigue, ¿no? Y cuando ella le sigue, a la final llegan a Milán. Y esto es bello porque yo creo que una lección que podemos ver también aquí es que ella va a Milán y se encuentra con San Ambrosio, tremendo santo, ¿no? Y como era un hombre santo, inteligente, le atrae San Agustín. Se empiezan esta amistad, ¿no? Y nuevamente, claro, la trae San Agustín, pero detrás están las oraciones de Mónica. Y finalmente llega el momento tan esperado que después de cierto tiempo, 2 años de amistad con San Agustín, es bautizado. Es bello porque pude ir a Milán, no sé cuándo fue hace tiempo ya. Pero uno puede ir a la iglesia y puede ver el lugar donde fue bautizado. Bello. It's like, wow. Y San Ambrosio es espectacular, ¿no? Pero lo bello de esto es que finalmente Mónica, después de, no sé, más de 17, 20 años de estar rezando, lo puede ver. No siempre se ve, Iris, no siempre se ve los frutos. De lo que uno hace, claro. Ya, pero quiero hablar un momento de este punto, que no siempre la conversión le toca a Dios. Vamos a empezar por ahí, ¿ok? Y no siempre es uno el que va a facilitar eso. ¿Cómo te explico? O sea, las oraciones de Mónica hizo que Dios como que maniobrara y él se encontrara con San Ambrosio. Pero Dios usó a San Ambrosio directamente con Mónica. Y no sé si en tu vida, o como yo creo que tú decías que tú, bueno, ya creciste en la fe, pero yo sé que Dios ha usado gente aparte de mi familia, aunque ellos han rezado, para traerme a Dios. Entonces, a veces, si tiene una persona, un esposo, un hijo, algo, le pídele a Dios
métele personas, porque quizás no soy yo. No sé cómo, ¿fue así contigo? O sea, no sé, porque a veces tengo experiencia que el hijo no quiere escuchar a la mamá, pero viene un amigo y como que allí entra la cosa, ¿no? Entonces, bello es ver cómo Dios a veces utiliza a otros. ¿Quiénes han sido quizás de influencias en tu vida donde Dios te ha usado? ¿Siempre ha sido tu familia? ¿Han sido otros? Bueno, pues primero que nada, tú decías lo de la que quería ser famosa y todo, ¿no? Es que creo que hemos sido creados con el deseo de estar en la gloria, estar en la presencia de Dios. Buen punto, ya. Aquí en la tierra, pues la gloria no la vamos a alcanzar, ¿no? Pero entonces lo que el mundo te ofrece es la fama. Interesante, que es como, Iris, háblame de eso. Es lo que pienso. Entonces, creo que todos de niños así queremos que la gente nos conozca y todo pertenecer, ¿no? Pertenecer y sentirnos amados y eso. En lo que fui también, pues, madurando en la fe, como dices tú, el Señor es bello porque acá nosotros vemos como que lo material, ¿no? Yeah. Pero creo que después vamos a ver cómo Dios fue creando nuestras historias, cómo nos llevó, nos fue conectando a gente. Hay personas que a mí me han ayudado muchísimo. Recuerdo, por ejemplo, el sacerdote, el padre Peniche, allá en mi pueblo, ¿verdad? Un sacerdote mexicano que estaba en El Salvador, incluso ahí está enterrado en la parroquia de Pasaquina, donde soy yo, porque le amo tanto, ¿no? Entonces su ejemplo, la manera que él era tan firme en la fe, pues por ejemplo, él. También después acá, el padre Juan Puigbo, que es un gran amigo de nosotros, que así como San Ambrosio, ¿no? Obviamente San Ambrosio vio algo en Agustín, como que este muchacho puede hacer mucho bien, o tal vez este muchacho está tan perdido que necesita mucha ayuda, ¿no? A veces como que, o tal vez una combinación de las dos cosas. Bueno, por ejemplo, el padre Juan a Ulises y a mí nos acogió mucho, nos comenzó a enseñar pues la responsabilidad, a darnos cosas que hacer en la iglesia, y eso nos ayudó a ir asentando y a ir madurando mucho. Y también pues otras personas en la comunidad que fueron viendo, bueno, que podemos ayudar a pesar de que éramos jóvenes, ¿no? Ahora ya estábamos más viejos. Pero a pesar de que estábamos jóvenes, pues podíamos aportar algo. Eso es importante, y ahora pues también yo trato de hacer eso cuando conozco a las personas. Todos tenemos talentos que Dios nos ha dado, entonces a veces como que puede ser una cosa muy pequeña, pero cuando uno comienza a pedirle ayuda a alguien, eso le va a dar, como que le va dando solidez a la persona y se va dando cuenta que pueden aportar mucho, que pueden cambiar su vida, que hay algo para hacer, ¿no? En la viña de Dios. Me encanta lo que dice, quiero hablar de eso un poquito más. Me encanta lo que dice de San Ambrosio con San Agustín, y es totalmente cierto. Me acuerdo con el padre Juan, conmigo también. O sea, cuando tienes a alguien que como que cree en ti, y esta persona también vive la fe de una manera firme, pues eso te cambia, ¿no? Jamás en la vida hubiese pensado que estaría dando charlas, retiros, ser consagrado. O sea, no era algo. Yo creo que lo que menos se imaginaba San Agustín es que de la vida tan disipada que tenía, no tan solo fuera cristiano, pero luego obispo, santo, doctor de la iglesia, o sea, más nunca se imaginaba eso. Entonces, creo que es un buen punto de también uno, como tú decías, o sea, ¿quién está alrededor que quizás anda en otras cosas, pero es porque nadie le ha dicho, ven para acá, ¿no? Sí, creo que eso lo podemos hacer, ¿no? Ver, porque es que a veces también vemos a las personas que están muy mal y lo que hacemos es criticar y, ay, no, hay que ver qué va a pasar, ¿no? Y como Santa Mónica, hay que rezar por estas personas, pero no es como que, ay, sí, voy a rezar por él y después ya se le olvidó a uno, nunca. Cuando estamos en el Santísimo, a mí me gusta hacer mucho cuando hacer la coronilla de la Divina Misericordia en el Santísimo. Y entonces cuando está diciendo for the sake of sorrowful passion, por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión, lo que yo hago es como que medito y se me vienen a la mente caras de personas, de diferentes personas que he conocido en mi vida, ya sea de la escuela o familia o algo, y yo como que uso ese momentito de oración por esa persona, ¿no? Entonces hay que rezar cuando estamos enfrente de Jesús, por las personas que más sabemos. Hay que pedir oración también por las personas que lo necesitan. Hay que hablarles con mucho cariño, hay que fomentar una amistad humana para eventualmente también pues irlos acercando más a Dios. Pero hay que ver el potencial que tienen las personas. Y también creo que es importante el saber que, yo lo veo, ¿no? O sea, yo me lo digo, si Jesús murió por esta persona,
es que esta persona también puede estar en la gloria ya con él. Y qué bueno que se arrepienta por todo lo que ha hecho y como el hijo pródigo, ¿no? O sea, que no hay que ser hijos mayores. No, aquel mira, qué es lo que están haciendo, ¿no? Sino que hay que traerlos, hay que darles la bienvenida, hay que acogerlos, hay que rezar y rezar mucho por ellos. Me gusta eso. Yo recuerdo en otro episodio había hablado de la coronilla, que una amiga mía me enseñó eso, o sea, por su dolorosa pasión, y decía, por ejemplo, ten misericordia de Iris y del mundo entero. O sea, en vez de decir nosotros, de Iris y del mundo entero ya cabe en nosotros, ¿no? Entonces, de particular, pero ella lloraba. O sea, ¿qué tanto te afecta la conversión del otro? Decía, o sea, lloraba y lloraba. Pero lo lindo es que cuando ella se convierte, ¿te imaginas la alegría tan extraordinaria que habrá tenido, ¿no? Y luego poder ver que su hijo es sacerdote. Y ella siempre decía, recuérdame en la misa, ¿no? Pero es bello porque una vez que ya Agustín se convierte y eso, pues van a regresar a donde ellos estaban, ¿no? Y a medida que van en el barco regresando, ella se pone enferma. Y es lindo porque están en un puerto, y esto puedes leer el diálogo que él tiene con su mamá, está su hermano ahí también, y están hablando, o sea, no, te vas a mejorar y esto, pero ella dice algo así, ¿y a mí qué me amarra la tierra? O sea, ¿qué me amarra la tierra? Ya he obtenido de Dios mi gran deseo al verte cristiano, o sea, ya no necesitaba más nada. Es cómico porque no dice verte casado, verte con dinero, verte con un trabajo, sino ya, verte cristiano, ¿no? Le dio una fiebre y a los pocos días murió, ¿no? Y muere a los 55 años. Que cuando él leí esto yo, claro, cuando era joven, 55 años era la más vieja del mundo, pero no, o sea, tenía 55 años, pero ya Dios le cumplió un gran deseo, ¿no? Entonces, como mamá, o sea, supongo, es decir, ¿en qué me contento, verdad? ¿En qué me contento? En que, ya mi hijo tiene el mejor empleo, ya mi hijo no, sino, está viviendo bien su fe, ¿no? Entonces, qué precioso esto de Santa Mónica. Que, por cierto, quiero hablar de eso un segundo, no siempre se ven los frutos. Y hay vida de santo, en otro momento hablaremos sobre santos casados y el problema, por ejemplo, cuando el esposo no era creyente y tal, pero hay muchos santos que no ven los frutos, o sea, mueren, ofrecen su vida en sacrificio, y cuando mueren, eso es como el trigo la semilla que tiene que morir. Luego Dios hace eso. Entonces, a lo que al comentario, no se desanimen, porque quizás no te toca verlo. Y eso puede ser difícil. Yo siempre hago el paralelo de San José. Bueno, o sea, San José, Dios le pide algo extraordinario, pero no dice la tradición que él muere antes de la vida pública. Y esta idea de que Jesús hacía milagros en su casa, eso no era así. O sea, porque los milagros era para confirmar que él era Dios. Entonces, eso entra en su predicación. Es decir, que San José no vio un milagro. O sea, lo cuidó y lo habrá visto así, y él sabía por fe, pero no vio nada. Entonces digo, hasta el más grande, San José tuvo que vivir en fe, y cuando muere, él no ve los frutos, pero da igual. O sea, Mónica, contentísima, ella lo pudo ver, pero no se desanimen. Si se mueren y eso, usted sigue rezando que Dios va a hacer su milagro, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de unas lecciones que podemos aprender, y luego vamos a hablar de la intercesión. Pero cuando piensas en Mónica y en todo lo que ella hizo, o sea, ¿qué lecciones piensas que podrían servir, bien sea para mamá o...? Porque la idea, lo que me encantaría es que, como hoy domingo es el día de Santa Mónica, que durante la semana nos acordemos de esto, ¿no? So, ¿Qué lecciones piensan que pueden servir para los demás con respecto a Mónica? Por ejemplo, el desear el cielo para el esposo y para los hijos. El que la vida de fe, o sea, el Dios que ella conoció es tan real, China, que no se lo podía quedar adentro, que tenía que compartirlo con su familia, que no era como que de una manera... A veces hay gente que tiene la fe como algo egoísta. Bueno, yo sí voy a la iglesia, pero mi esposo no va conmigo, o mis hijos no me siguen, ¿no? Y como que a la gente no le importa que el esposo y que los hijos no vengan con ellos. Y eso pues es triste. Uno tiene que desear el mismo bien de uno para los demás. Entonces eso, la oración. También a veces nosotros pensamos que yo voy a convertir a fulano, ¿no? Yo voy a evangelizar a sutano. No, es Dios que a su momento convierte los corazones. También a veces nos pasa que queremos que Dios cambie algo así de repente. Entonces, bueno, voy a hacer este rosario para que se convierta. Y eso es todo. Sí, la novena y ya. La novena. Y si no sucedió, ay no, yo hice todo lo que pude. O sea, una novena. Eso es todo, ¿no? Y entonces, bueno, la perseverancia en ese deseo,
increíble porque lo que ella hizo para alcanzar el cielo es rezar por su esposo, por su familia, ¿no? Así se santificó. Entonces así creo que Dios está llamando tal vez a muchos de los que nos están viendo a santificarse a través de la oración de intercesión por sus familiares. Y hay tanto familiar, China, que necesita de nuestras oraciones. Es que en el mundo que vivimos hoy en día, o sea, no es como antes, ¿no? Que todo el mundo estaba, bueno, se casaba y iba a la misa y todo. Hay tanta necesidad de oración, de conversión en nuestros hogares, en nuestras familias, que tenemos que estar ahí, los que podemos y los que creemos en esto, rezando por todos ellos. Me encanta lo que dice Iris, que en cambio San Agustín, cuando uno ve la vida de San Agustín, bueno, su conversión, pero luego él, obispo, o sea, él estaba en una situación crítica cuando cae el Imperio Romano, escribe mucho, o sea, que uno dice, wow, fue santo por X, o sea, tantas otras cosas, pero ella por rezar y por interceder, porque ella no hizo otra cosa, ¿no? Por rezar y no era monja. Porque a veces también eso, ¿no? Bueno, entonces la monjita sí reza todo el día y está ahí enclausurada. No, una mamá que se vivió rezando. No, es un buen punto. Y yo creo que también, yo creo que aludiste a eso, pero esperar el tiempo de Dios. O sea, Dios tiene su tiempo, la conversión le toca a él y Dios sabe cuál es el mejor momento. Entonces, no va a ser de la manera que pensaste, no va a ser con las personas que pensaste, lo verás o no, pero no con eso entibiarse, ¿no? Entonces, la importancia también, como decíamos, de entender de la vida espiritual, ¿no? De no poner todo como que si el énfasis nada más es la vida material o la inteligencia. No te conformes con eso. Yo veo muchas personas que los hijos están en 1000 deportes o en 1000 club y sí, pero no van a la pastoral juvenil o no, invierte la misma cantidad. O sea, y va a costar más. Por ejemplo, tú has optado por hacer escuela en casa. Hubiese sido más fácil, manda tú a una escuela católica, ¿ok? Pero requiere más sacrificio porque las prioridades están bien puestas, ¿no? Yo siempre le he dicho a la gente, o sea, tú estás trayendo un ser humano al mundo, ¿no? ¿A quién se le ha ocurrido que eso tiene que ser algo fácil o algo sencillo? Que es una persona. Entonces yo le he dicho a mucha gente, ¿no? La manera que yo lo percibo es que uno tiene que luchar con los hijos, ¿no? O lo hace de pequeños o lo hace de adultos. De pequeños yo siento que es más fácil. Por eso, ¿verdad? Como dices tú, fuera muy fácil mandar. Yo a veces por ratitos pienso, 8 horas que tuviera para poder limpiar y hacer todo, no tendría que darle todos los tiempos de comida en casa. O sea, como que en la práctica, ¿no? En la práctica, en lo que sea, la casa la tendría mucho más limpia, al menos esas 8 horas que están en clases. En la práctica suena más fácil. Pero eventualmente, o sea, cuando ya los niños estén grandes, cuando no me escuchen, cuando no quieran hablar conmigo, va a ser más difícil. Claro. Entonces estoy invirtiendo el tiempo, estoy invirtiendo el trabajo, la cosa y todo ahorita para esperar en Dios, porque tampoco es garantía, ¿no? Claro. Pero para esperar en Dios que cuando estén más grandes, pues ya entiendan, ya hemos tenido pues todos estos años juntos. Entonces o se lucha, o de pequeños o de grandes. O uno invierte el tiempo ahorita o después. Pero no es que puedes traer un hijo y bueno, lo tuve y ya después. A cada quien que haga lo que quiera, ¿no? Yo recuerdo una vez, yo ya lo he comentado, pero hay personas que ven un video y no otro. A mí sí me dio risa. Creo que fue, no sé si habrá sido tu último hijo, algo así, que tus partos, tú siempre has como decidido no usar medicina ni cosas así no porque una masoquista, sino por ofrecerlo a Dios, que eso ya es grandísimo, ¿no? Entonces decías que creo que en el último, no sé, o todos, fue muy difícil y tú decías, no, demasiado sufrir en traerte al mundo para que te me pierdas, o sea. Claro, exactamente, hasta eso tengo que usarlo, ¿no? Para poder ayudar a arrancar un poquito de gracia. Demasiado sufrir para que te vaya por allá. Es que duele, China, es que duele, es que me desvelo, es que a veces no como bien, es que a veces ando corriendo como loca, o sea, es como trabajo, ¿no? Pero es un trabajo bellísimo, es un trabajo hermoso, es un trabajo que me llena. Entonces, por ejemplo, pensando en esto, yo pude haber tenido una carrera laboral, o sea, como que fuera de casa, excelente. No lo pude haber hecho. Pero estoy escogiendo esto y estoy igual de feliz, tengo tanta paz. La gente que me conoce sabe que, bueno, mi alegría es como interior, no es como el exterior, no es pretender que estoy contenta, porque... Ay, vamos, Iris, tú siempre estás contenta, vamos a ir, pero... Sí, sino que es como... Dios vive en mi casa, ¿no, China? Dios vive en mí, entonces Él me llena.
entonces soy feliz. Conozco otra gente que sí tienen estas carreras, que tienen esto, pero que no hay paz interior. Yeah. Entonces, claro, ¿verdad? Pues ante el mundo tienen éxito, pero realmente pues no están llenos. Yeah. Entonces, eso es lo que a uno los hijos tiene que inculcarles, hacer llenos y plenos en la voluntad de Dios, Yeah. no en lo que el mundo ofrece. Sí, y esto, gracias Iris, y esto es precioso porque esto es práctico, por eso me gustan estos santos porque son prácticos, ¿no? O sea, una mamá, una esposa, rezar, pero quiero hablar un poquito también sobre la intercesión en la Biblia, ¿no? Esto es algo muy bíblico, que lo podemos ver en todos lados. Hace poco se escucha en la misa, ¿no? De la mujer cananea, ¿no? Una mujer que, por favor, no era judía. Mi hija está enferma, por favor. Y los discípulos, ay, ya, que haga silencio, nos molesta. Entonces, finalmente se le llevan a Jesús, o sea, por favor, o sea, atiéndela porque nos está desesperando. Y básicamente es interesante, si uno lo lee puede entenderlo mal porque pareciera como que Jesús la está rechazando, pero está haciendo que se fortifique más su fe. Y él al final es bello, porque dice, oh mujer, qué grande es tu fe, que te suceda como tú deseas. Esta mamá, ojo, Jesús sanó a la hija, pero aquí no se habla de que la hija estaba allí. ¿Ok? O sea, que esta mamá le arrancó el milagro, por decirlo así, por su insistencia. O sea, aún cuando todo el mundo le decía por aquí no es, o no te está prestando atención, o no te da vergüenza, ¿para qué vas a estar gritando? O sea, quédate ahí tranquilita. No, ella insistía y persistía, persistía. Y es una intercesión por su hija. O sea, por su hija. No está pidiendo algo para ella, sino que para su hija. Exacto. Bello. Ella, por favor, o sea, esto no se trata de mí, se trata de mi hija, y lo podemos ver, ¿no? Y esto lo ve uno muchas veces también el paralítico, ¿no? No sé si se acuerda. Cuando tú te pones a veces a pensar, uno lee las historias de la Biblia. Pero no, si te pones, ¿cómo habrá sido? Tú dices, esto es una locura. O sea, que Jesús está en la casa de Pedro ahí hablando. Y de repente unas personas cargando un paralítico. Claro, nosotros quizás no tenemos esa experiencia porque el paralítico está en una silla de ruedas, está en una cama bien cómoda, pero yendo a tener una oportunidad de ir a misiones y ver gente realmente tirada en el piso, o sea, estás agarrándolo así. Imagínate esta es otra cosa, cómo Carrizo sube al techo con un paralítico, o sea, todo eso. Y tú te imaginas a Jesús en el cuarto y de repente, caen cosas del techo y todo el mundo, ¿qué te pasa? Y abren un hueco, a Pedro habrá dicho, ¿y qué te pasa? O sea, ¿qué estás haciendo? Y todo esto no por los amigos, o sea, los amigos eran, yo no sé si dice que son 4, en mi mente son 4, no sé. Pero lo bajan y lo ponen ahí, interceder, y es bello porque dice, o sea, realmente es tu fe, o sea, qué bella es tu fe. No el paralítico, de los amigos y todo, o sea, es un poder de intercesión tremenda, no por ellos, sino insistir, no me importa el gentío que está aquí, no me importa el que dirán, no me importa, lo único que tengo que hacer yo es presentárselo a Jesús. Y ya. Porque, por ejemplo, en ese caso es que él literalmente no podía, o sea, él no podía ponerse en una posición en donde Jesús le podría ayudar. Tenía que ser otra gente que viera pues su miseria, ¿no? Porque pues era lastimosamente una vida muy triste, ¿no? Entonces lo tuvieron que ver y él no podía, así que ellos lo hicieron. Y mucha gente hay así, que tal vez uno piensa, bueno, porque alguien puede ver, ¿por qué el paralítico entonces no hizo lo que, porque no podía hacer nada? Sí. Tuvo que haber otra gente, ¿no? Entonces igual tenemos familiares o amigos que tampoco no pueden hacer nada, porque a veces la vida del pecado es tan grande, y es que están así pues como atados, están atados por ese pecado, están atados por el enemigo. Entonces nosotros tenemos que llevárselos hacia, hacer esa locura de llevarlo como sea, a Jesús. Sí, es precioso, exacto, porque yo creo que tenemos mucha compasión por personas que sufren físicamente, ¿verdad? O sea, a esta persona tiene cáncer, todo el mundo a rezar, o a esta persona tal cosa, novenas y cosas y sacrificio y tal. Pero ya la persona que sigue en droga, ya uno dice, bueno, ya, no, pero igual. Él se lo buscó incluso a veces, decimos. Sí, y bueno, una cosa lleva a la otra, pero la cosa es que, o sea, Dios murió también por esa persona. Entonces decir, ¿qué podemos hacer para interceder, no? Para traérselo a Jesús. Me encanta también, esta historia es un poco interesante, pero Abraham, ¿no? O sea, Abraham quiere interceder por Sodoma, y él dice, pero ya va, no los destruyas. O sea, la gente estaba en una situación de pecado irreparable, ¿verdad? Pero dice, pero por favor, ¿qué van a decir? O sea, 650 justos, o sea, por 50, por favor.
parece un regateo, ¿verdad? Y Dios, bueno, que por 50, bueno, Abraham dice, no hay 50 más nunca. Y por 45, y así iba, por favor. Y Dios, yo creo que Dios lo que hacía era ayudarlo a interceder, ¿no? Y hasta que llega el punto de 45, ¿no? 40, 30, 35, él mismo iba bajando el número, porque se da cuenta, está totalmente corrompido. Dice, por 10, y ojo, ahí deberían haber por lo menos 10, porque ahí estaba su sobrino, ahí estaba la esposa, los hijos, o sea, por lo menos entre ellos habrán sido 10. No, o sea, está bien, no lo hago, pero ni eso había. No, pero lo que quiero decir es bello ver a Abraham diciendo, ok, ya va, lo vemos Moisés con el pueblo a cada rato, por Moisés dice, pero ya esta gente me tiene verde, o sea, lo saco y siempre intercediendo, o sea, ver esto de uno que se pone ante otro a pedir por ellos, ¿no? Eso lo ve uno en la misa, ¿no? El sacerdote literalmente como puente intercediendo. Entonces esto lo vemos a cada rato en la Biblia y obviamente de una manera quizás podemos hacer ahorita un paralelo grande de la Virgen María, ¿no? O sea, si Santa Mónica es el ejemplo, entre comillas, de las mamás que intercede por la conversión de su hijo, pues ella es una milésima copia de la Virgen, que es la mamá de todas las mamás, que ella nos ve como Agustín. O sea, dice, o sea, ella intercede, ella reza, ¿no? Y esto lo vemos en la Biblia, en las bodas de Caná. Me encanta eso porque, vamos a ver, o sea, las bodas de Caná dicen que los discípulos fueron invitados y la Virgen también. O sea, que bellos están todos allí. Y luego se acaba el vino, pero nadie sabía que se acabó el vino. Era la Virgen que estaba tan atenta a las necesidades de los demás, que sin que estas personas se dieran cuenta que le hacía falta el vino, ya la Virgen sabía. O sea, qué bello es su intercesión de ella se da cuenta de cosas que no hace falta antes que ni siquiera nosotros mismos. Supongo que como mamá, tú lo verás también. Ves a tu hijo y sabes, ok, este le va a faltar esto en 2 segundos y va a empezar a llorar porque ya lo conoces. Y ella hace el milagro, ¿no? Y es precioso. Bueno, pide que Jesús interceda. Y eso es lo bello porque ella nos enseña, hagan lo que Él les diga. Y es el gran milagro, y claro, todo el mundo se enfoca ahí del gran milagro, y es verdad, pero para mí lo más importante es que este es el primer milagro de Jesús. Él decía que no era su tiempo todavía, pero sin embargo lo hace por su madre, por su intercesión. Pero lo más importante yo creo es que lo dice, a partir de este momento los discípulos empiezan a creer en Él. ¿Ok? Entonces, ¿por qué el milagro? ¿Por qué la intercesión de la Virgen? Para que hagamos su voluntad, ¿verdad? Y para que creamos aún más en Él. Entonces, qué bello es la Virgen que a cada rato intercede, ¿no? Y tú como mamá, supongo, como te digo, lo ves con tus hijos, o sea, hace paralelo de decir, sin que ellos me pidan, ya yo sé lo que tú necesitas, ¿sabes? Entonces quiero hablar de eso un poquito porque lo vemos ahí, pero también las apariciones. A veces la Virgen otro día haremos un programa sobre las apariciones. Pero casi, ok, mira, la Virgen no quiere fama, ya está en la más gloria, ya tiene coronada, reina, o sea, ¿qué más quiere? Pero ella se aparece no por fama, sino para pedir intercesión. O sea, a cada rato, cada vez que ella se aparece es para pedir, por favor, recen por los pecadores. O sea, ¿ok? Y en Fátima, la Virgen de Fátima, vemos que dice, reza mucho y hagan sacrificio por los pecadores. ¿Okay? Porque y esto es interesante, dice, hay muchas almas que van al infierno por no tener que se sacrifique y rece por ellos. Yo creo que tenemos una mentalidad de que todos van para el cielo. Como que lo al revés, hay una parábola, bueno, dicho, ¿no? De Jesús, que dice, o sea, sigue el camino angosto, ¿ok? Porque, o sea, ancho es el camino y grande es la puerta que lleva a la destrucción. Y muchos pasan por ahí, pero estrecho es el camino y angosta la puerta que lleva al cielo. Búscate, esfuérzate. Yo creo que en nuestra cultura lo tenemos al revés. Ancho es el camino, grande es la puerta que lleva al cielo. Y tú, con tu buena voluntad, ponte allí y vas a llegar al cielo. Y la Virgen está diciendo, un momento, o sea, ¿quién está rezando por los pecadores, no? Entonces, la necesidad, ella reza el rosario. Mira la oración que el ángel le dice que recen. Dios mío, creo, adoro, espero y te amo. Pido perdón, o sea, aquí está intercediendo, por aquellos que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. ¿Ok? Y así, oh Jesús mío, te ofrezco, cada vez que yo iba a hacer un sacrificio, decía, te ofrezco esto por amor a ti, por la conversión de los pecadores y en reparación por los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. O sea, a cada rato, y ojo, esto no es el tema necesariamente, pero estos eran niños.
Sí. O sea, están niños, ¿no? Y finalmente la oración que siempre rezamos de la Virgen dice, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo, especialmente a más necesitadas de tu misericordia. Entonces, ay, Iris, mi esposo es un santo, mis hijos son unos santos, yo no tengo nadie por qué interceder. Bueno, te felicito que tenés una familia santa y todo, pero prende la televisión para que veas toda la locura que hay. Entonces, hablemos un poquito sobre cómo hacer de la intercesión una parte de nuestra vida, ¿no? O sea, tú hablabas del ejemplo de la coronilla, pero tú también en tu propia vida de cuando has dado a luz. O sea, yo lo dije rapidito, pero ¿cómo ha sido ese proceso cuando... O sea, que eso podría ser, bueno, vamos... Ponte, o sea, explícame, me voy a poner palabras en tu boca. Háblanos un poquito cómo tú hasta eso lo has ofrecido a Dios. Bueno, en la oración, pues, desde que, pues, antes que tuviera mi primer hija, Emily, Dios me puso en mi corazón, tal vez no lo pone en el corazón de todo el mundo, no, pero puso en mi corazón que yo ofreciera los dolores de parto sin la inyección que le ponen a uno, o sea, sentir los dolores de parto. Pues así como lo hizo la Virgen, ¿no? Pero sentir esos dolores de parto para que tuviera sentido lo que yo estaba haciendo, trayendo una vida. Porque también, pues pensar en la Virgen es también pensar en Jesús. Para darnos vida, Jesús tuvo que sufrir mucho, padecer dolor. Entonces yo también quise, pues, sentir el dolor que significa dar vida, ¿no? Entonces comencé a tomar peticiones de la gente alrededor, de los, ¿verdad?, familiares o las personas que están de los grupos alrededor. Y cuando me daban contracciones en el parto, pues ofrecía, tengo todavía mi cuadernito. Ay, qué me chévere. encanta porque todavía tengo ahí es un cuadernito para todos, ¿no? Entonces, bueno, por la intención que me dio tal persona. Y después la otra intención, ¿no? Entonces así pues fui ofreciendo todos los dolores de los partos. Y es bello porque, como dices tú, pues te das cuenta de cómo duele el amar, o sea, el amar hasta literalmente sentir que se está muriendo. Uno cuando está dando a luz, uno siente que se le va a dar la vida, China. En algunos momentos, eso duele. Pero saber que está siendo usado para un, ¿no?, algo mayor, es bello. Y el hecho es porque me siento, o sea, yo todavía soy una pecadora, ¿no? Y también mi esposa, también mis hijos. Deseamos llegar al cielo, deseamos la santidad, pero hasta que no la alcancemos no la hemos alcanzado. Ya. Entonces esa necesidad de rezar por los demás, por el saber que tanta gente está tan necesitada. Así que ha sido pues muy bonito el poder ofrecer con la ayuda de Dios esos dolores. Me recuerdo que una de la contracción más fuerte que he sentido en mi vida fue cuando mandaron a avisar que un hermano de la comunidad que tenía cáncer estaba muy, muy mal. Entonces yo dije, o sea, vi el mensajito de texto y yo dije, Señor, la próxima contracción es por este hermano, ¿no? China, es la contracción de la que más me acuerdo, me dolió tanto, es la más dolorosa. He tenido 5 hijos, perdí un bebé en el embarazo ectópico, pero no me habían dolido. Todavía me recuerdo de esa contracción en particular, ¿no? Así como es de grande la petición, así de grande es el dolor que tenemos que a veces sentir en nuestro interior para arrancar esa gracia, ¿no? Para que el Señor llegue a esa vida, para que el Señor pues transforme ese corazón. Pero es así, ha sido bello de igual manera, pues cuando me desvelo, cuando no siempre lo hago, porque también soy humana y a veces, bueno, desperdicio las gracias que Dios me da, pero uno tiene que enseñarle también eso a los niños, uno mismo hacerlo y enseñarle a los niños. A mis niños les he enseñado, pues, nos gusta mucho, es como la aparición de la Virgen bien cercana a nuestra familia, de la Virgen de Fátima, como que somos pues devotos a la Virgen de Fátima, también mis niños. Entonces ellos ahora también pues rezan mucho por las almas del purgatorio. Especialmente en particular mi hija Alicia tiene una gran devoción a las almas del purgatorio, siempre que vamos a misa, cuando terminamos de hacer nuestra oración, recuerde de rezar por las almas del purgatorio, ¿no? Entonces eso que nosotros también tenemos que ayudar a rezar por todas estas almas, por todos los pecadores. No hay que ver el pecado uno y reírse de ellos o algo, o participar, ¿no? En el pecado de los demás,
sino que hay que rezar mucho y hay que sacrificar, o sea, hacer sacrificio, ¿verdad? Como que ayuno tal día, o voy al Santísimo en la madrugada, o sea, como que poner cosas concretas que podamos hacer por los pecadores. Y me encanta porque Iris, como ya hemos dicho, o sea, es mamá, es esposa, y Santa Mónica también lo fue. Entonces, como todo se puede hacer. Yo siempre hablo de que el carro puede ser una capilla ambulante, ¿no? Muchas veces, bueno, aquí en Virginia todo queda 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, o sea, todo queda lejos. Entonces, en vez de, no digo que no prenda el radio o algo, pero antes de hacer eso, ¿qué tal si tienes un rosario, reza una década, reza un rosario, que se convierta en una capilla ambulante, ¿no? Entonces, porque de todas maneras va a estar en el carro. O sea, es que no tengo tiempo de rezar, bueno, pero estás en el carro. O sea, entonces aprovecha esa oportunidad. Y Seth, antes decía que a ella no le gustaba, yo siempre digo esto de ella, que no le gusta fregar los platos, pero que ella lo que hacía es prendía una vela, ¿no? Antes de hacer eso, y decir, bueno, Señor, te lo ofrezco. No hace que te guste, ¿verdad? Pero ya le das un propósito mayor. Entonces, todo esto lo podemos aprender con Santa Mónica, ¿no? O sea, que Dios le dio la gran bendición de ver los frutos. Pero ya hemos dicho, quizás no siempre es el caso, pero qué bella que es una de las primeras santas que tenemos, mujeres ya en los años 300, para que nosotros todos estos años después podamos mirar atrás y decir, oye, es posible, ¿no? Entonces eso es lo que quiero, que piensen en concreto, ok, hoy es la fiesta de Santa Mónica, antes que llegue el otro santo en entrenamiento, ¿qué prácticas puedo hacer para practicar esta intercesión? ¿Cómo puedo hacer bíblicamente, no? Como la viuda insistente, o como los amigos del paralítico, o como la mujer cananea, ¿no? O sea, que personas que no se cansan, ¿no? Que están buscando de Dios. O cómo puedo imitar a la Virgen, ¿no? Que me ha pedido, o sea, la Virgen me ha pedido que rece por los pecadores. Entonces, o también por quién debo rezar. Además, por quién, o sea, como que tratar, ¿no? Tener así un enfoque por quién y después continuar. Sí, es bonito agarrar un calendario, ¿verdad? Y poner un nombre por día. Entonces, todo lo que ocurre ese día, porque hay sacrificios activos, las cosas que uno hace, pero pueden ser pasivos. O sea, tengo calor, ay, qué calor, no te quejes, aprovéchalo. No sé, entonces, todos estos sacrificios como pasivos, que de todas maneras los vas a tener que sufrir, ahora se dirigen para una persona pidiendo por la intercesión, ¿no? Así que, bueno, Iris, esto ha sido súper bello, hablar de Santa Mónica. Gracias por tu testimonio también. Así que les pedimos que, bueno, si estás con alguien, cuando ves este video, piensen, ok, ¿cómo, especialmente si estás casado, cómo vamos a rezar por nuestros hijos, o por nuestro sacerdote, o por la iglesia, por Radio María? ¿Cómo podemos crecer en este gran poder que nos ha dado Dios de ser como Él, que es decir, de interceder, ¿no? Vamos a hacer una pequeña oración a Santa Mónica pidiéndole su ayuda también y su intercesión. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Damos gracias, Santa Mónica, por tu ejemplo de fe, porque nunca te cansaste, porque perseveraste y creíste en las promesas de Jesús, de que quien pidiera la oración fuera escuchada, pero al tiempo de Dios. Te pedimos por todos aquellos casos difíciles en nuestras familias, para que realmente puedan llegar a estar más cerca de ti, que no nos dé vergüenza nunca hablar contigo. Esto lo pedimos todo a través de Santa Mónica, pero también a través de la intercesión de la Virgen María, que en la boda de Caná nos enseñó que por su intercesión milagros pueden fluir. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa Mónica, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, gracias por sintonizar a este programa. Y quédense aquí para la próxima, Santos en Entrenamiento, donde vamos a hablar sobre la Madre Teresa. Dirán, ya hablamos de ella. Sí, pero en concreto, ¿cómo podemos hacer para involucrar lo que ella tiene que enseñarnos en la vida diaria? Gracias por estar con nosotros, Iris. Gracias a ti, China, y gracias a todos. Que Dios les bendiga y nos vemos el domingo que viene, si Dios quiere. Bye, bye.